Un tratado es un acuerdo entre dos o más países según el cual asumen una serie de obligaciones. Así, los tratados firmados entre estados se encuentran dentro del marco del derecho internacional. Tanto los países como las organizaciones internacionales tienen la capacidad para firmar tratados internacionales. Dependiendo de quienes suscriban el tratado, se aplicarán distintas normativas internacionales. Para tratados entre países está la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Para tratados entre organizaciones, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Existen algunas características principales. Aunque los tratados internacionales abarcan áreas muy distintas, existen una serie de características comunes en todos ellos. Entre ellas cabe destacar las siguientes. Por lo general deben quedar recogidos por escrito, aunque un acuerdo verbal entre estados o también entre organizaciones internacionales se considera válido. Los derechos y obligaciones de los tratados estarán especificados en las cláusulas del tratado. Los términos del tratado tienen validez y aplicación desde que entra en vigor hasta que se considera finalizado. Reciben nombres muy diversos como convenios, protocolos, pactos, cartas, estatutos o acuerdos. Son fuentes de derecho, por lo que los tratados forman parte de leyes. Los tipos de tratados. Atendiendo a distintos aspectos, podemos clasificar de diferentes tipos de tratados, los diferentes tipos de tratados, según el área que abarquen. Dependiendo del área que pretendan regular, encontramos tratados muy distintos. Así pueden encontrarse tratados comerciales que regulen el comercio internacional, tratados de paz que pongan fin a un conflicto bélico, tratados de extradición que favorezcan la cooperación judicial y tratados que aborden el enfoque de los derechos humanos, entre muchos otros. Según las obligaciones, tratados ley están por encima de la ley nacional e imponen el cumplimiento de una serie de normas tratado o contrato. Estos generan obligaciones entre los países firmantes, según su extensión en el tiempo. Duración determinada. Se especifica el periodo de tiempo durante el que tendrán validez. Duración indeterminada. Este se considera que estará vigente de manera indefinida, según el grado de participación. Existen abiertos. En este se permite formar parte de ellos pese a no haber participado en su creación. Cerrados. No se puede entrar a formar parte del tratado si no se participó en su origen. Por tanto, si llega un nuevo país, se estará dando lugar a un nuevo tratado. Número de participantes bilaterales. Este se trata de un acuerdo entre dos países u organizaciones internacionales. Los multilaterales. Estos participan en ellos más de dos países u organizaciones internacionales. Por el modo en el que se concluyen. Forma solemne. Estos requieren la previa aprobación del Parlamento y de la jefatura del Estado. Forma simplificada. No requieren de ratificación, basta con que sean aceptados a través de su firma. Etapas en el proceso de un tratado. Número 1. La negociación. Para ponerse de acuerdo en el texto o tratar un requisito indispensable es la negociación. Este se considera que son estados negociadores aquellos que participan en la elaboración y adopción del texto. En el derecho español, el inicio del tratado corresponde al gobierno central. Ni al jefe del estado, ni las cortes, ni las comunidades autónomas pueden forzar un tratado, pero pueden instar al gobierno para que lo haga. El segundo paso sería la adopción del texto. Tras esta fase se pasa a la adopción del texto. Adoptar significa consentir que todos los participantes se pongan de acuerdo en una redacción definitiva. Anteriormente era necesario el voto favorable de todos los estados negociadores. Esto sigue vigente en los tratados bilaterales. Con la proliferación de los tratados internacionales multilaterales se pasó al sistema de mayoras. Paso 3. La autenticación. La siguiente fase es la de la autenticación. Este acuerdo queda fijado de manera solemne como el contenido definitivo, auténtico e inalterable del tratado. Según el artículo 10 de la Convención de Viena de 1969, la autenticación se hará de modo previsto por la Convención o por otro acuerdo de los estados. En general se utiliza la firma
la firma o la rúbrica. Esto no obliga a cumplir con el tratado en países como España. La autentificación se produce por la firma del rey. En la fase 4 es la presentación del consentimiento. La fase final es la presentación del consentimiento. Los estados participantes deciden en esta fase si quieren ser parte o no del tratado. Ratificación. Esta vía se utiliza en los casos en los que, debido a la importación de la materia, se exige solemnidad en la forma de presentación del consentimiento. Esta solemnidad se exige a través de la ratificación. El significado de este término ha ido evolucionando. Tradicionalmente era un acto del soberano conformando un tratado celebrado por un mandatorio o representante del soberano. A partir del siglo XIX, la ratificación se configuró como un mecanismo del control del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. De este modo, el gobierno no puede obligarse con otros estados en relación a determinadas materias sin la autorización del legislativo. De forma simplificada, los acuerdos en forma simplificada son acuerdos internacionales cuyo proceso de conclusión incluye solamente una etapa de negociación y la firma materializándose comúnmente en varios instrumentos. Las reservas de un tratado internacional. Bien, las reservas tienen únicamente sentido respecto de los tratados multilaterales, pues, como afirma la Comisión de Derecho Internacional, las reservas o los tratados bilaterales no plantean problema alguno, porque equivalen a una nueva propuesta que hace que se reanuden las negociaciones entre los dos estados. Si llegan a un acuerdo aceptando o rechazando la reserva, se celebrará el tratado, de lo contrario no se celebrará.